Este soy yo llegando al evento de la prueba de manejo en pista del nuevo Corvette Z06. Y no me importa lo que diga la gente, este es el mejor Corvette de la historia y uno de los top autos exóticos que puede llegar a estar al alcance de los simples mortales. Pero antes, un poco de brevario cultural para que no quedes payaso la próxima vez que alguien esté hablando de autos exóticos. Número 1. El Corvette Z06 es un auto exótico hecho y derecho. Número 2. Las llantas y los frenos son un poco más grandes que en la versión normal del Corvette C8. Número 3, y este es bien importante, es el primero en tener un motor con cigüeñal plano. Número 4. Este es un motor más chico, pero que libera más caballos de fuerza, se revoluciona más alto y tiene el mejor sonido que jamás te hayas escuchado a un Corvette. Número 5, absolutamente me encanta. Cuesta una fracción de lo que me cuesta un auto exótico europeo. Número 6, la marca ha llevado al Corvette Z06 a pruebas, circuitos, pistas y carreras alrededor del mundo, donde le ha ganado a toda su competencia. Número 7, la marca no tiene ningún problema con que tú te compres uno y lo modifiques como se te dé la gana. Dan, qué gusto tenerte en el canal, brother. ¿Qué sabes sobre el nuevo Corvette Z06? Pues mira, lo único que conozco es lo que tú has compartido en tus redes sociales. Por ahí escuché comentarios de que podría ser el mejor Corvette de toda la historia, el V8 aspirado más potente que se ha fabricado, y obviamente eso con una puesta a punto de suspensión magnética adaptativa, diferentes modos de manejo, un motor aspirado V8 que puedes tirar hasta las 8000 revoluciones, 8500. algo por el estilo. La transferencia de peso no ha de ser una locura. ¿Qué opinas de esta cuestión de que por su precio inicial de aproximadamente 3.6 millones de pesos es más rápido y más poderoso que varios Ferraris y Lambos en la actualidad? De hecho, esa fue lo que llamó la atención de esta nueva generación de Corvette. Impresionante. La verdad es que me quedo todavía con más ganas de poderlo manejar. Gracias, hermano. Manu, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomar la llamada. ¿Cuál es tu opinión en general de esta belleza? Una gran máquina. El seteo, la programación, tanto suspensión, chasis, motor, tener el motor V8 naturalmente aspirado más potente de la historia en un auto de producción, eso no es decir cualquier cosa. Cuéntame, ¿por qué no te lo comprarías y por qué sí te lo comprarías? Va a sonar muy horrible el por qué no, pero sería por el tema de seguridad. Por el tema de seguridad, pero no seguridad de bolsas de aire o esas cosas. No, esa seguridad no, está más que completo. Seguridad en la calle, o sea, de que es vistoso. Sí me lo compraría porque lo compraría para tenerlo como en el México Drive Resort, allá a disfrutar del manejo. Es un auto para pista que permite muchos errores. ¿Qué es lo que más te gustó cuando tú estuviste al volante? Es una combinación de muchos sentidos. Te transmiten las manos, las vibraciones, el sonido, y de lo que más disfruté fue cómo suena su motor. ¿Tú lo pones a la misma altura de los autos exóticos europeos? Más cercano, Porsche 911 GT3, muy similar. Charlie, Buenos días. no cualquiera tiene acceso a platicar con él. ¿Cómo o por qué es el mercado mexicano importante para el nuevo Corvette Z06? Yo ya llevo varios días aquí en México y ha sido muy bonito ponerme en contacto con el país y la cultura, pero para nosotros es muy importante traer este vehículo, especialmente el Z06, a este mercado para mostrar la herencia que tiene el Corvette en cuanto a desempeño y no solamente estar enfocados en el mercado más grande que es en los Estados Unidos. Nosotros comercializamos vehículos en todas partes del mundo y entonces es muy importante para nosotros que el mercado mexicano también esté complacido. Thank you, Charlie. I appreciate it. Anytime. En este momento que grabamos el video, estos eran los únicos dos Corvettes Z06 en todo el país. Luego del primer acercamiento con los vehículos, hubo una breve presentación del producto, que entre otras cosas ofrece una versión de edición limitada conmemorando el 70 aniversario de Corvette, que incluye rines de fibra de carbono y una reducción de peso total de más de 18 kilos, que pueden hacer la diferencia entre el primero y el último lugar. Hasta este momento nada me podía preparar para lo que estaba a punto de suceder. Así que primero nuestro brother Eric Gallardo de México Drive Resort nos dio unas cuantas vueltas a bordo de un Camaro para darnos varias indicaciones
¿Qué es lo que estamos a punto de hacer? Vamos a ver todas las normas que tenemos que seguir para continuar en el trazo perfecto. De entrada tenemos estos conos amarillos que tenemos que seguir y tenemos que tocar. Tocamos ese, tocamos este. Luego tenemos este otro pole que está aquí adelante, que significa frenada otra vez. A turning point, que es este cono amarillo. Y luego seguimos subiendo, apex. Y luego tenemos este otro apex del lado derecho, saliendo con flow hacia afuera al exit point, que es este otro verde. Aquí vamos a poder acelerar. Tenemos un pequeño brinquito que es la unión de pavimentos. Aquí vamos a subir todavía un nivel para que quede empatado con el sector 1 con el sector 3. Y ese tambo indica la frenada. ¿Ya vieron? Vista lejos. Vamos a empezar a tocar aquí. Respira. Siempre con esta autoinstrucción de ver lejos. Traten de buscar 2 conos amarillos a la vez. Y con eso lo tenemos resuelto porque todo sucede muy rápido. Uf, si ir de copiloto en el Camaro fue una experiencia muy emocionante, tengo que reconocer que para este momento del día sí estaba yo sintiendo algo de nervio. Así que llegó la hora y nada, absolutamente nada me podía preparar para lo que estaba a punto de suceder. Bien, mi buen Gonzalo, ¿quieres manejarlo 100% manual? No, prefiero en drive regular porque no tengo la pericia que ustedes tienen, carnal. Bien, recuerda, Gonzalo, que lo importante es pegarnos el trazado a los conos amarillos en todas las curvas. Siempre vamos a tener 3 conos amarillos. Este es el apex y este es el exit point. El primero es el turning point, donde vamos a girar. El segundo es la parte más cerrada de la curva. Exactamente, aquí ponemos nuestra vista en ese próximo cono amarillo y aceleramos hacia el otro cono amarillo de allá. Exactamente, muy bien. Esto nos indica la frenada, frenamos, nos pegamos al primer cono amarillo, nuestra vista en el segundo cono amarillo y nuestra vista en el tercer cono amarillo. Y aquí vas a tener oportunidad de acelerar la full. Bien. Le soltamos y empezamos a frenar. Aceleración suave al próximo cono amarillo. Exactamente, y aceleramos. Exactamente, acelera un poquito más. Bien, frenamos. Eso, muy bien. Nuestra vista al apex, al próximo cono amarillo. Muy bien. Aceléralo un poquito más aquí. Bien. Frena. Nos empezamos a cerrar pegadito a este cono amarillo. Y aquí sí puedes volver a acelerar la full. Exactamente. Deja como sube a 8000 revoluciones, 8500 y frenamos. Exactamente. Recuerda que este es el late apex, es decir, que te vas a ir cerrando tarde. Exactamente, poco a poco, un poquito más cerrado, un poquito más. Volvemos a acelerar a full para sentir los 670 caballos que revolucionan hasta 8500. Frenamos un poco más fuerte. Bien. Y te pegas al cono amarillo que está a este lado. Bien. Y acelérale. Bien. Y le soltamos. Frenamos un poquito más fuerte. Ponemos nuestra direccional hacia el lado derecho. Y ya muy suavecito, ya prácticamente cooling lap. Un poquito más adelante vamos allá a la derecha a los pits, ¿va? ¿Qué tal lo sentiste, Gonzalo? A toda madre, pensé que iba a ser más violento. No. Pero el control es impresionante. Vamos a pits, perdón. A ver, del 1 al 10 para ser mi primera vez realmente poniendo atención conduciendo en pista. Lo más importante aquí es seguir las instrucciones cuando son las primeras veces y la verdad es que lo hiciste muy bien. Pues Gonzalo ya manejó el Z06. ¿Qué te pareció? Cuéntanos. La verdad, al principio tenía miedo de que el auto iba a ser demasiado violento o difícil de controlar. Y a pesar de que estaba en modo pista de carreras, me sorprendí muchísimo de que se controla muy bien. Obviamente, siempre graduales en el acelerador, siempre frenando también para entrar a las curvas, acelerando suave y gradual para salir de ellas. Por la fracción del precio de un Lambo Huracán, te puedes llevar un auto con más caballos de fuerza, mejor manejo, más fácil de mantener a mediano y largo plazo e igual o más, yo creo que más divertido.
Y ahora sí, los puntos importantes que te había mencionado. Este Corvette Z06 está diseñado desde el principio para tener no solo varios modos, sino varios niveles de manejo. Si eres novato, experto o cualquier nivel intermedio, el auto se adapte siempre a tus capacidades y habilidades. Este Corvette Z06 y cualquier Corvette en general están diseñados para poder ser vehículos de uso diario. Y ahora sí, lo más importante todavía, después de varios días de haber vivido la experiencia, sigo procesando cosas de lo que sucedió. En una de mis vueltas pude alcanzar las 106 millas por hora en un tramo de unos cuantos cientos de metros. Otra cosa que apenas estoy procesando es que el volante o timón está tan bien puesto a punto que en ningún momento tuve que girarlo más de un tercio de vuelta. 90 grados era más que suficiente. Por otro lado, siendo lo más humilde que puedo, tengo que reconocer que sin el coaching de Eric Gallardo previo a la prueba de manejo y sin tener a un piloto pro como Rodrigo a un lado de mí mientras yo conduje, jamás hubiera podido lograr lo que logré con el vehículo. Después de dar unas vueltas a la pista a bordo del Corvette Z06, este auto exótico americano me deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué más cosas no descubrí? ¿Qué más me faltó aprender? ¿Qué tan buen conductor o piloto puedo llegar a ser con un auto exótico como este? ¿Y qué tan aguantador o realista es tener realmente un auto para uso diario y uso en pista? A mí no me importa lo que diga la gente. Este es el mejor Corvette que se ha producido en la historia y por su precio el mejor auto exótico que te puedes comprar el día de hoy.